Buenas tardes, buenos días, buenas noches, mis queridos hermanos. Aquí su hermano Luis Trujillo, aquí desde Reno, Nevada. Este miércoles, a media semana, ombligo de la cuarta semana de Cuaresma. Aquí nuestro hermanito Teo hace el favor de leernos las lecturas, el Salmo en el Evangelio del día de hoy. Y ya después de ahí compartemos para ver qué mensaje nos tiene el día de hoy el Señor a ti y a mí. Gracias, hermano Teo. Y la primera lectura la vamos a encontrar en Isaías 49, versículos del 8 al 15, y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esto dice el Señor: en el tiempo de la misericordia te escuché, en el día de la salvación te auxilié. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza de mi pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros, salgan, y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos, hallarán pasto hasta en las dunas del desierto. No sufrirán hambre ni sed, no los afligirá el sol ni el calor, porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. Convertiré en caminos todas las montañas, y pondrán terraplén a mis calzadas. Miren, estos vienen de lejos, aquellos del norte y del poniente, y aquellos otros de la tierra de Senim. Griten de alegría, cielos, regocíjense tierra. Rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo, y tiene misericordia de los desamparados. Sión había dicho, el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura, hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo responsorial es el número 144 y dice así: el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza, y al agobiado alivia. El Señor es compasivo y misericordioso. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. El Señor es compasivo y misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Del Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos del 17 al 30. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: mi Padre trabaja siempre, y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes.
Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán, los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, aquí en el libro de Isaías, al comenzar, unas palabras que dice el versículo 8, dice: Dios promete a su pueblo que no los abandonará y los restaurará incluso si se sienten olvidados. Estar en Cuaresma, mis hermanos, y tener estas citas bíblicas, esta palabra de Dios viva, a muchos de nosotros, si estamos viviendo esta Cuaresma pegados a Jesús, y al escuchar estas palabras, que nos rescatará en ese momento justo. Y este pueblo, hay que recordar que a través de la lectura, este pueblo se sentía olvidado, este pueblo se sentía que Dios los había abandonado. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, hemos sentido la ausencia de Dios en nuestras vidas? Y hay algo que yo le he preguntado mucho a Dios en mis oraciones, y poco a poco llegan las respuestas cuando uno dice: Señor, ¿dónde estás en ese momento que estás en una prueba, en ese momento que estás caminando, en ese momento que hay dolor en tu vida, que hay decepción, en esos momentos? Pero Dios va a nuestro lado, pero Dios nos va dejando, va permitiendo muchas veces todas estas etapas espirituales en nuestras vidas, porque son las que nos van a dar que aumente nuestra fe, mis hermanos, porque una fe sin obras es una fe muerta. ¿Y por qué te digo estas palabras? Muchas veces, mis hermanos, tú y yo vamos a ser un instrumento el día de mañana para poder ayudar a alguien más. Pero ¿cómo podemos ser un instrumento si yo y tú no estamos siendo purificados, si yo y tú no estamos aumentando nuestra fe? Capítulo 10 del versículo 49 dice: Dios asegura que en el tiempo oportuno responderá a su pueblo y lo ayudará en una salvación. Promete restaurar la tierra, librar a los cautivos. Las promesas de Dios, mis hermanos, no pasan. Pero el ser humano, y digo el ser humano porque todo el ser humano padecemos de esa enfermedad, que todo nosotros lo queremos ya. Queremos que si oramos hoy, mañana llega un fruto. Queremos que si hoy le decimos al Señor, perdóname, ya. Mis hermanos, la naturaleza que es tan hermosa, que fue criada que el Dios Padre crió todo, la naturaleza es una enseñanza tan hermosa para muchos de nosotros, si le podemos cuidado. Y voy a llamar algo tan fácil: cuando tú reemplazas un árbol, quitas un árbol ya viejo y reemplazas por un árbol nuevo, tienes que cuidar y proteger ese árbol tiernito para que ese árbol crezca y pueda dar un fruto. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, tenemos que morir al hombre viejo y tiene que renacer un hombre nuevo espiritualmente, mi hermano? Pero ¿cómo podemos dar fruto de un día para otro?
porque hay que cuidar ese árbol hay que estar atento, cuidarlo. Primero cuidarlo cuando está pequeño, que no llegue una helada y lo congele, que no llegue un viento muy fuerte y lo pueda arrancar. Así nuestra vida espiritual, mis hermanos. Cuando estamos en ese cambio, en ese transfer de una vida que queremos una vida nueva, y dice la palabra de Isaías que Él llegará en el momento oportuno. Muchos de nosotros, mis hermanos, estamos en un transfer, en un cambio, en un momento. Hay una alabanza que me canta mucho, la alabanza del alfarero, donde dice la alabanza y también la palabra de Dios, que nos pasará por fuego. Y muchos de nosotros, mis hermanos, qué dolor tan grande pasar por un fuego, por una prueba, por una situación, por esos momentos, mis hermanos, tan difíciles. Y hoy en esta cuaresma, en algo personal, que por cosas que a veces humanamente no entendemos, mis hermanos, yo cada cuaresma he tratado de dar temas que a mí me agradan porque me he identificado en las cuaresmas pasadas. Y hoy el Señor me ha permitido compartir temas nuevos, meditar, hacer oración. Y yo le decía al Señor, perdóname, Señor, porque caigo en la comodidad, que es más fácil lo que ya sé, lo que ya no tiene que causarme un sacrificio, lo que ya no tengo que estudiar mucho, Señor, donde ya no tengo mucho que hacer oración, Señor, porque he entendido estas palabras de esta cita bíblica. Pero mis hermanos, a Dios le agradan los hijos que somos tú y yo, activos y que confiamos en Él. Y aquí nos va diciendo en esta cita bíblica, vamos a seguir leyendo un poco, donde dice: el regreso del pueblo y la restauración de la tierra son motivos de alegría para el cielo y la tierra. Este domingo que pasó, en muchos lugares nos tocó ver a nuestros sacerdotes vestidos de rosa porque es el domingo de alegría. Y aquí dice la palabra de Dios, es una alegría cuando su pueblo regresa. Al comenzar la cuaresma se nos decía, cree en el evangelio y arrepiéntete. En el libro de Joel nos decía que llegáramos con un corazón contrito, que no nos rompiéramos más nuestras vestiduras. Mi hermano, yo no sé por lo que tú estés pasando en este momento. Yo no sé, yo no te conozco, tú no me conoces. Pero sí de algo estoy seguro, que espiritualmente podemos estar en un mismo canal cuando yo y tú confiamos en el que nos ha llamado. Cuando yo y tú confiamos en nuestro Señor, en que muchas veces no lo entendamos, en que muchas veces no lo sintamos, mis hermanos. Él está ahí. En esta palabra de Dios, este pueblo le habla al pueblo de Israel. En el versículo 15, donde la palabra de Dios dice: Dios compara su amor con el de una madre por su hijo, asegurando que aunque su madre pueda olvidarse de él, él nunca se podrá olvidar de su pueblo. Muchas veces, mis hermanos, y esto es como desiertos espirituales que mucha gente le llama. Muchos de nosotros no conocemos esas palabras de desiertos espirituales, pero son esos momentos donde estamos luchando en nuestra vida, donde la lucha se ha dado más fuerte. Y yo pienso que hay etapas de nuestra vida donde nosotros le podemos decir al Señor: Señor, ya no me des tanta carga, Señor. Ya no me des tantos problemas, Señor. Cuando podemos decir: Señor, yo miro a mi hermano al de un lado y pienso que él no tiene tantas dificultades como las tengo yo. Él no tiene tantos problemas como los tengo yo. Él no tiene tanto dolor como lo tengo yo. Y nosotros conocemos, dice la palabra de Dios, que carguemos nuestra cruz y lo sigamos. Un ejemplo, yo puedo pensar que la cruz que carga mi hermano Teo es más liviana que la mía, porque tengo aquí al hermano Teo a un lado. Pero qué tal si me cargo a calar la cruz de Teo, mi hermano, y va a estar más pesada que la mía y voy a seguir renegando, mis hermanos. ¿Cuál es el secreto? Aquí nos lo está diciendo, que en el momento oportuno Él estará ahí con nosotros, en que Él está contigo y conmigo, mi hermano. Y nos dice, nos aclara: si tu madre fuera capaz de olvidarte, yo no me olvidaría de ti. Yo no sé si ahorita hay alguien que se siente olvidado por Dios, que hay alguien que siente que a Él no lo escucha Dios.
Y mira que durante la Cuaresma hay 3 cosas que se nos recargan: ayuno, oración y limosna. Y si estamos practicando estos 3 cosas que se nos piden que hagamos, la oración para que nos dé fuerza, la oración para ablandar el corazón de Jesús, el ayuno para agarrar fuerza espiritual, porque estamos castigando nuestra carne, mis hermanos, porque estamos dándole un castigo a nuestra carne para que nuestro espíritu fluya, para que nuestra vida espiritual esté más fuerte. Esa limosna que se nos invita a compartir, y no compartamos lo que nos sobra, sino que seamos capaces de compartir de lo que tenemos, mi hermano. Muchos de nosotros quisiéramos tener extra para poder compartir, pero el Señor nos va enseñando a través de su palabra, a través de las cuaresmas, que dar la limosna es ir construyendo una casa en el cielo. ¿Y por qué te recargo estas 3 cosas, mi hermano? Porque es bien importante que durante la cuaresma, debía de ser toda nuestra vida, pero durante la cuaresma tratemos de practicar lo que se nos va, cómo va viviendo nuestra Santa Iglesia, cómo vamos viviendo nuestro año litúrgico. ¿Por qué es tan importante estos 40 días? ¿Por qué es importante hacer ayuno? ¿Por qué es tan importante tantas cosas? Mira, cada persona por estas fechas nos da por prometerle algo al Señor, por decirle al Señor que por 40 días no voy a tomar soda, que por 40 días no voy a comer pan dulce, porque esa es una forma de castigar nuestro cuerpo. Yo en esta cuaresma le dije al Señor: Señor, permíteme poder estar 2 horas por semana enfrente del Santísimo Sacramento, enfrente de ti, Jesús, para meditar, Señor. ¿Y por qué yo no entendía en su momento, ya que han avanzado las semanas? Porque muchas veces, mis hermanos, no tenemos la fuerza para renunciar a muchas cosas. La primera semana se me hacía imposible salir de mi trabajo y llegar al Santísimo. Pero cuando se te va haciendo un hábito y vas valorando y vas agarrando fuerza, y en mi mente yo he luchado por dejar malos hábitos, y mira que cuando te vas llenando de Dios, cuando te vas llenando de esa presencia, todo va siendo más fácil. Vamos a irnos al Evangelio, mis hermanos. Y aquí en el Evangelio, cuando comienza en Juan, dice: Jesús declara que el Padre y Él trabajan juntos, y que el Padre ha dado todo juicio al Hijo para que todo honre al Hijo como honra al Padre, prometiendo vida eterna a quienes crean en Él incondicionalmente. Mis hermanos, y seguimos leyendo, dice que eso escandalizó al pueblo que lo escuchaba, porque Jesús proclamaba eso. Y en este Evangelio nos recargan y nos recuerdan la importancia que tiene la obediencia y reconocer a Jesús en nuestras vidas, y que si no aceptamos a Jesús, no aceptamos al Padre. Nuestra Santa Madre Iglesia, nosotros tenemos la Santísima Trinidad, 3 personas en una. Pero qué importancia tiene valorar a Jesús, creer en Jesús. Y si en esta cuaresma vamos acompañando a Jesús, cada viernes que rezamos nuestro Vía Crucis, nos vamos dando cuenta de todo lo que tuvo que hacer Jesús por el amor que nos tuvo a ti y a mí, por ese amor tan importante para que tú y yo pudiéramos tener esa vida, esa liberación de ya no tener que tener una deuda por nuestros pecados. Y mira, algo tan hermoso. Jesús se convirtió, ir clavado en un madero, pero en ese madero Él también se convirtió en una cruz. Y en esa cruz, si descubrimos el valor, la fuerza que tiene, especialmente en esta palabra de Dios, donde dice que Jesús está unido al Padre. Cuando yo y tú nos unimos de unir a Jesús, y qué mejor momento en esta cuaresma abrazarnos de esa cruz, abrazarnos de ese Jesús crucificado, con nuestras miserias, con nuestros defectos, con nuestras debilidades, mis hermanos. Que abrazar esa debilidad que me hace fallarle al Señor, pero con esa debilidad abrazarme de esa cruz y decirle: Señor, tú lo sabes todo, porque se lo dijo Pedro cuando le preguntó por 3ª vez: tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que aquí estoy abrazado con esta miseria, con este defecto tan grande, Señor, con esto que yo lucho por tanto. Puede ser un vicio, puede ser
vanagloria, puede ser no creer tanto en Jesús, puede ser tantas cosas que nos alejan de esa presencia, mis hermanos, esa vida de pecado. ¿Cuántos de nosotros podíamos llevar doble vida, que nos gusta tener 2 hombres, 2 mujeres? ¿Cuántos de nosotros nos gusta vivir 2 vidas? Vivimos una vida dentro de la iglesia, vivimos otra vida fuera de la iglesia. Esto no es caminar con Jesús, mis hermanos. Esto es no regresar. Decía la primera palabra que hay que confiar que Él va a llegar en el momento oportuno, pero se nos invita a regresar a Jesús. ¿Y por qué tengo que regresar a Jesús, mi hermano? Para empezar a purificarme. Porque yo tengo que ser una persona, un cristiano más auténtico, dentro y fuera de una iglesia. Y si nos damos cuenta, mis hermanos, el reto más grande de todo cristiano es fuera de la iglesia. Acá en el mundo real, mis hermanos, y te digo esta palabra, es donde tenemos que demostrar qué fe tenemos, qué fuerza espiritual tenemos para muchas veces decirle a nuestras debilidades: no voy a seguir cayendo en esta debilidad, no voy a seguir cayendo en este vicio. Pero muchas veces, mis hermanos, vamos a la iglesia, vamos a los grupos, asistemos a crecimientos y agarramos esa fuerza. Pero esa fuerza ante la primer prueba se nos disminuye. Y aquí en este evangelio dice, Jesús afirma que el Padre le ha dado todo poder de juicio, no porque sea juez teórico, sino porque el Padre le ha dado todo el poder. En Hechos de los Apóstoles, en versículo 4, se nos dice que no hay un hombre dado a los hombres que tenga tanto poder como Jesús. No hay un hombre sobre la tierra, mis hermanos. Yo cuando leía esta palabra de Dios y me preguntaba yo, ¿cuántas veces tomamos la palabra de Dios como algo muy ligero, como algo pasajero? ¿Cuántas veces, mis hermanos, tú y yo tenemos a nuestros lados? Y te digo tú y yo porque todo cristiano que escucha la palabra de Dios, hay una misión: apoyar y dar al que menos tiene. Y muchas veces la gente tiene todo, mis hermanos, pero no tienen a Jesús. Y tú y yo hemos tenido esta oportunidad de oír y hablar y leer la palabra de Dios y conocer un poco de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cuándo le podemos dar una palabra de aliento a una persona que está sufriendo? Cuando una persona puede decir: es que yo ya, mi vida no tiene nada. Es que me han dicho que yo ya no voy a estar vivo. Es que mi familia me rechaza. Es que mi familia no me acepta. Yo soy un fracasado, yo soy un derrotado. ¿Dónde está nuestra fe en Jesús para decirle a esta persona: mi hermano, mi hermana, yo conozco a alguien que te ama, yo conozco a alguien que te valora, yo conozco a alguien que tú eres valioso ante sus ojos? Y esa persona te puede decir quién. Y es nuestra oportunidad de llevarles a Jesús a esas personas, de sembrar esa semilla. Porque la misión, nada tuya y mía que estás de aquel lado, mis hermanos, es poder sembrar semillas. Y cada quien la va a ir tomando, y tal vez por esa pequeña oportunidad que tú le dijiste a alguien en ese momento: Dios te ama, Dios te valora, tú eres único hijo de Dios, porque Dios no hizo a alguien más que tú. Si nos vamos al versículo 49 en Isaías, ahí dice: desde el vientre de tu madre te conocía, desde que antes que tú nacieras ya te había conocido, desde que te estabas formando en ese vientre yo ya te conocía. Desde el vientre de nuestra madre Jesús nos ha llamado, nos ha conocido, mis hermanos. Pero hay muchos de nosotros que no sabemos, que no conocemos. Y si tú y yo tenemos esa oportunidad de poder darle a alguien una palabra de consuelo, llevar a ese Jesús, porque no es quedarnos nosotros con todo. Esto es parte de una cuaresma, mis hermanos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles también, donde dice que Pedro y Juan se subían a orar. Y dicen que a la hora de la oración, a las 3 de la tarde, se encontraron un limosnero pidiendo unas monedas. Y cuando ellos se arrimaron, dice la palabra de Dios que este hombre estiró su mano esperando unas monedas. Y Pedro y Juan le dijeron: no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Jesús, levántate y camina a este paralítico.
Muchas veces, mis hermanos, lo único que tenemos para dar es a Jesús. Y aquí nos dice Jesús que Él tiene el poder porque se lo ha dado el Padre, y Él vino a obedecer al Padre, y todo lo que Él haga es para darle gloria al Padre. Y si tú pensamos como Jesús, tú y yo actuamos pensando en Jesús, porque si yo y tú estamos unidos a Jesús, estamos unidos al Padre. Muchas veces, mis hermanos, Jesús en esta santa palabra, Él da testimonio del Padre y lo afirma, y dice Jesús, afirma que el Padre le ha dado todo poder del juicio y el Padre siempre lo ha oído. Jesús enfatiza que la obediencia a su palabra es la clave para la vida eterna. Resurrección es una promesa para aquellos que lo siguen. Yo en una ocasión me hice una pregunta y me dio pena hacer la pregunta, pero Dios me dio la respuesta poco a poco. ¿Cómo decir uno, cómo Jesús me puede resucitar si yo estoy vivo? Cuando muchas veces no conocemos a fondo la palabra de Dios. Y yo no la conozco a fondo, mis hermanos, yo la conozco muy poco. Y otro tiempo le he dicho, soy tal vez el que más le falla al Señor. Pero cuando vamos conociendo al Señor, mis hermanos, vamos descubriendo cosas nuevas. Y cuando confiamos un poco, porque la palabra de Dios dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza y es tan pequeño, moveríamos montañas. Nos vamos dando cuenta, mis hermanos, que desde aquí, desde la tierra nos vamos preparando para ese encuentro con el Señor, para esa resurrección. ¿Y por qué te digo esto? Muchos de nosotros, mis hermanos, y habla este servidor, ¿cuántos años hemos durado sin una buena confesión? ¿Cuántos años hemos durado sin tener un contacto realmente con Jesús? De ya no acompañar a Jesús, sino estar escuchando a Jesús, estar obedeciendo a Jesús. ¿Qué puedo hacer yo para agradarle a Jesús? Y fíjate lo que te estoy diciendo, mis hermanos. Son palabras fuertes y comprometedoras, porque muchos de nosotros, en el momento que empecemos a querer agradarle a Dios, vamos a no agradarle a los que están a nuestro alrededor. Porque muchas veces, mis hermanos, va a haber personas que no quieren oír lo que le agrada a Dios, porque eso va en contra de lo que estamos viviendo. Cuando tú le puedes decir a una persona que está haciendo adulterio, hermana, hermano, estás destruyendo tu casa con esa doble vida. Tal vez esa persona no quiere oír esas palabras, mis hermanos. Cuando alguien le dice las cosas que estás haciendo están mal. Y no es que tú seas un juez. Muchas veces, mis hermanos, lo único que queremos es ayudar, porque cuando muchos de nosotros estamos en circunstancias, estamos en problemas, estamos encerrados en el problema, en las circunstancias, y no miramos más. Y hay personas de afuera que miran nuestra situación, y hay personas que miran y entienden lo que estamos viviendo. Y cuando nosotros vamos conociendo un poco, tal vez por nuestras experiencias, tal vez nosotros ya hemos pasado esas malas experiencias, cómo poder dar un buen consejo en el nombre del Señor. Porque necesitamos creer en Jesús. Jesús aclara que creer en Él es la clave para la vida eterna, y que aquellos que no crean en Él serán condenados. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, realmente pensamos, y te hago esta pregunta y háztela, que esta puede ser nuestra última cuaresma que Dios nos permita vivir? Tal vez Dios nos va a dejar vivir 40 cuaresmas más, mis hermanos. Pero si estamos conscientes, y cada vez es de prepararnos y recibir a ese Jesús en nuestro corazón, y luchar porque Jesús sea parte de nuestra vida. Jesús no vino para juzgar, sino para salvar a su propósito y dar vida eterna a aquellos que crean en Él. ¿Cómo vamos mirando? Mira, cuando vivimos el Vía Crucis, mis hermanos, estos viernes, ¿cómo es el Vía Crucis? Yo tengo 2 años viviendo el Vía Crucis cada viernes, 2 cuaresmas, porque antes no lo hacía por trabajo, por huevonada, pero ahorita me he puesto una meta. Y vivir son 25, media hora, acompañar a Jesús en ese Vía Crucis que oramos, que rezamos.
que los viernes hacemos ayuno, acompañamos a Jesús y nos damos cuenta que es un sacrificio, mis hermanos. Es un sacrificio el viernes hacer ayuno, es un sacrificio un día más asistir a la iglesia. Para muchos ya no es un sacrificio, para muchos ya es una alegría estar en la presencia, acompañar a Jesús, porque sienten ese amor, estar ahí acompañándolo en ese Vía Crucis cada viernes. Para muchos de nosotros es imposible asistir, mis hermanos. Yo no sé cuál sea tu situación. Muchos no podemos. Pero de algo estoy seguro, mi hermano. Tú ahí donde estás puedes orar. En las circunstancias decirle al Señor: Señor, tal vez no sabes ayunar. Enséñame a hacer un ayuno que te agrade, Señor. Enséñame a hacer oración que te agrade, Señor. Donde miramos que Jesús fue cuestionado, mis hermanos. Jesús fue cuestionado por esos querían hacerle daño. ¿Por qué le querían hacer daño? Porque era cuestionado por las palabras que Jesús decía, por esas palabras que Jesús en ese evangelio les dice. Entonces Jesús tomó la palabra diciéndoles: aseguro que el Hijo del Hombre no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que hace el Padre. Muchas palabras, mis hermanos, que para los que lo oían, ¿cómo es posible que este hombre diga estas palabras? Pero para ti, para mí, mis hermanos, es una enseñanza la obediencia, mis hermanos. La obediencia. ¿Qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios? Yo cada que vengo aquí al radio con mis hermanos, miro el sacrificio que hacen ellos, mis hermanos. Porque esto es un sacrificio, un compromiso. Y obviamente lo hacemos por amor a Dios, por agradar a Dios. Pero es un sacrificio, mis hermanos, que tenemos que abandonar muchas cosas de nuestras vidas por empezar a agradar a Dios. Y dice en su santa palabra que tenemos que renunciar a nosotros mismos para agradar a Dios. Y qué difícil es muchas veces, mis hermanos, para poder vivir esta palabra del día de hoy que Jesús nos habla, que donde Jesús dice: el que crea en mí tendrá vida eterna y el que no cree en mí no se salvará. Todo lo que tendremos que renunciar tú y yo, mis hermanos, para seguir a Jesús, creer en Jesús. Vamos conociendo a Jesús, vámonos dando cuenta qué es lo que no le agrada a Jesús. Yo te voy a dejar con unas palabras que las medites, una tal vez oración, no sé cómo lo tomes, pero pregúntale al Señor en oración: ¿qué no te agrada de mí, Señor? ¿Qué debo cambiar yo en mi vida, Señor? Yo siento, Jesús, que yo no tengo pecados graves, Señor. Pero tal vez esos pequeños pecados, esos pequeños defectos, Señor, o esas pequeñas cosas que me impiden a reconocer tu presencia en mi vida. Cuestionar a Jesús a través de la oración, que nos ayude, al Espíritu Santo que nos dé esas palabras, preguntándole al Señor: Señor, ¿qué ocupo cambiar yo en mi vida, Señor? ¿Qué te gustaría realmente, Señor, que yo te entregue, Señor? ¿Cuál es mi misión, Señor, aquí en la tierra, Señor? ¿Cuál es el plan de vida que tú tienes para mí, Señor? Si tú en este momento estás como en la primera lectura, donde te sientes olvidado del Señor, dile: Señor, ¿cuál es la razón que yo estoy aquí? Si tú le has orado tanto al Señor porque el Señor te sane de una enfermedad grave y Dios te ha sanado, y le has preguntado al Señor: Señor, ¿cuál es la razón que tú me sanaste? ¿Por qué me seguí? ¿Por qué escuchaste mis ruegos? Tengo una misión especial todavía, Señor. Que nos metamos en esa meditación con Él, con Jesús, a través de la oración. Cuando hagas tu ayuno, mi hermano, que estás castigando a tu carne, muchas veces en esos momentos, mis hermanos, es cuando podemos que nuestra oración se alargue. En ese momento que damos limosna y nos duele, mi hermano. En ese momento que sintemos dolor porque estoy compartiendo lo único que yo tengo. Y duele. Y no nos queremos soltar de lo que tenemos. Le damos más importancia a todo lo que tenemos, mis hermanos. Y no le damos la importancia al Señor que Dios necesita, a Jesús. No le damos el reconocimiento que Él es el doctor de doctores. No le damos el reconocimiento que Él es abogado de abogados. No le damos el reconocimiento que Él es el que te da la fuerza a ti y a mí para seguir adelante, mi hermano. Cuestiónate, cuestiona a Jesús.
Dile a Jesús, háblame, Señor. ¿Qué necesito cambiar en mi vida, Señor? Yo quiero llegar a la salvación eterna, Señor. En este momento podemos decirle, como esa samaritana que ya no quería tomar agua de ese pozo de Jacob. Ella quería agua de la vida eterna, agua para no volver a tener sed. Hay tantas palabras vivas en la santa palabra de Dios porque es viva, mis hermanos. Y te recuerdo porque son las promesas del Señor en nuestras vidas. Esas promesas del Señor, donde Jesús le decía, si tú supieras a esa samaritana, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él para no volver a tener sed. Y una promesa donde te dice el Señor ahí, si tú supieras quién es el que te está invitando a orar, a hacer ayuno, a dar limosna, lo harías con alegría, compartirías con gozo. Y no harías nomás en Cuaresma ayuno, harías todo el año ayuno. No te enfocarías tanto en estas 3, oración, ayuno y limosna. Te enfocarías toda tu vida, porque si tú supieras quién te está invitando a que hagas todo esto, como ir construyendo una casa allá en el cielo a través de tus limosnas, ir mortificando tu carne que tanto te hace flaquear, que tanto nos hace caer, la carne que es el impedimento que estemos yo y tú en la presencia de Dios a través de su Espíritu, porque le fallamos. Yo te invito, mi hermano, a que des un paso de fe y te pongas en las manos de Dios, en que no entiendas tu situación. Hoy el Señor nos dice a ti y a mí que Él estará en ese momento justo, pero Él está ahí. Haz viva la palabra de Dios en ti, mi hermano, esas promesas de Dios. ¿Qué promesa es la que tú sientes que es viva para ti en la palabra de Dios? ¿Qué cita bíblica sientes que tú te identificas? ¿Qué salmo, con qué salmo te puedes identificar, mi hermano? En este momento, mi hermano, abrázate de Jesús, abrázate de esa cruz, con tus enfermedades, con tus defectos, con tus dudas, con tu poca fe, pero ríndete a Jesús y abrázate de esa cruz. Y en ese momento que estamos prostrados ante su presencia, rendidos, vamos a decirle todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches, buenos días, mis hermanos, de donde quiera que nos estén acompañando. Muchas gracias, que Dios me los bendiga y hasta la próxima.